República H. Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República investigar al subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, designado por el presidente López Obrador como el responsable de atender la pandemia de coronavirus en México. Y precisamente por su manejo de la pandemia, Hugo López-Gatell ha sido denunciado por ese manejo que ha dejado hasta el momento más de 300,000 muertos y resultados muy cuestionables. Y quien está a cargo del litigio de ese asunto es el abogado Javier Coello Trejo, uno de los abogados penalistas más prestigiados de México, que ha sido también fiscal y que yo diría es un abogado de leyenda en México, a quien agradezco que nos acompañe esta noche aquí en República H. Abogado Coello Trejo, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro, a sus órdenes. Yo creo que este asunto que usted está manejando hoy por la muerte de 2 personas a causa del coronavirus y por el manejo de la pandemia, representa los sentimientos de muchos mexicanos, licenciado Coello Trejo. ¿Nos quiere explicar cómo está el asunto? ¿Cuáles son los detalles? Sí, mire, Alejandro, uno de mis abogados, el licenciado Felipe Jiménez, perdió a su padre por COVID. Uh-huh. Y Nelly Nayeli, que es otra de mis empleadas, perdió a su esposo. Obviamente sentí con ellos el dolor. Me pidieron permiso, me consultaron, y yo les dije adelante, ¿no? Armamos la denuncia, presentamos la denuncia contra el doctor López-Gatell por homicidio, por comisión, por omisión. Uh-huh. Presentamos la denuncia ante la Fiscalía General de la República el 23 de noviembre del 2020. Y al día 15 de diciembre recibimos un mail a donde una fiscal nos manifiesta que se abstiene de investigar porque ella considera que no hay elementos. Uh-huh. Ante esto, conforme a derecho, vamos ante un juez de control. El juez de control ratifica la abstención. No obstante que ni siquiera el Ministerio Público nos había recibido las pruebas, ni siquiera había ratificado la denuncia. Ante eso nos vamos al amparo. Un juez de distrito también nos dice que no. Entonces recurrimos hacia los tribunales federales. Uh-huh. Y nos vamos a la revisión y el 7º colegiado, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, nos concede en diciembre el amparo y ordena que se reponga la audiencia de impugnación. El día de ayer se lleva a cabo la audiencia ante el juez de control del Reclusorio Sur y el juez ordena que la Fiscalía investigue a fondo el asunto, porque existen suficientes elementos. El juez no dice si es responsable o no. El juez únicamente se concreta a darle cumplimiento al ejecutorio de amparo. Ahora es la Fiscalía quien tiene que investigar. ¿Por qué, Alejandro? Porque el doctor López-Gatell es subsecretario de Prevención y de Salubridad y no cumple con lo que le ordena a la ley el reglamento interno de la Secretaría de Salubridad. Él es el responsable de la salud de los mexicanos, de procurar que no existan o que se controlen las pandemias. Y todo lo que ha hecho el señor es al revés. Simple y sencillamente salir en las mañaneras que no se necesitaba el cubrebocas, no cerrar fronteras, no autorizar a los sanatorios privados a que practicaran pruebas. No le autorizó, le prohibió al gobierno de Jalisco hacerlo. Todos los gobernadores de la Alianza Federalista protestaron. En sí, con sus mismos elementos,
con sus mismas declaraciones, con todo lo que ha dicho, ¿sí? Obviamente es negligente y ha violado la ley. Se olvidó del deber de cuidado que tenía de la salud de los mexicanos. Obviamente vamos a seguir este asunto. Lo hice no porque sea todo el mundo dice que es político. Bueno, en México, entonces el pedir justicia es política. Simple y sencillamente yo apoyo a mis empleados y los voy a apoyar hasta donde tope. Es en justicia lo que se está pidiendo. Abogado Javier Cuello Trejo, ¿usted confía en que la Fiscalía General de la República, ya una vez que se negó a investigar el tema y que ahora se lo ordena a un juez federal, lo haga con completa profesionalismo y responsabilidad? Mira, Alejandro, yo conozco muy bien al fiscal general. Tengo confianza en él. Espero que se olviden ya de la justicia selectiva. Este caso es un reclamo de los mexicanos, no mío, sino de todos los familiares de 400,000 muertos. Yo que pidiera que todos los familiares de esos 400,000 muertos tuvieran el valor civil de denunciar, porque efectivamente hubo negligencia, hubo falta de cuidado, no cumplió con lo que le ordena la ley, ¿sí? Es evidente, es hecho notorio, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras pruebas? Sus declaraciones, sus entrevistas, sus estadísticas, toda la sarta de cosas que ha dicho, ¿sí? Simple y sencillamente los resultados ahí están. A ver, ¿cómo es posible que haya declarado que no había actas de registro civil de defunciones? Caray, hombre. Si él no las entrega, ¿sí? El registro civil es otra área. Y sí hay certificados de función que dicen murió de neumonía cuando era de COVID. Hay muchas cosas que tiene que investigar la Fiscalía. Yo tengo mucha confianza en la Fiscalía porque fui fiscal, ¿sí? Porque conozco las entrañas del sistema. Y sencillamente yo creo mucho en la justicia, Alejandro. La justicia tarda, pero llega. Recuerdo, licenciado Javier Cuello Trejo, recuerdo que otra de las cosas que dijo Hugo López-Gatell fue que la gente no saliera, que no buscara ayuda en los hospitales, que se quedara en sus casas y que solo cuando verdaderamente se sintiera muy mal y tuviera problemas para respirar, entonces buscara ayuda en un hospital para no saturarlos. Bueno, ¿cuánta gente no murió en su casa? O en el camino al hospital, o en la puerta del hospital. De los hospitales, toda esa evidencia la estamos aportando, ¿sí? ¿Para qué? Para que se cumpla con la ley, Alejandro. Mire, Alejandro, este país vive la impunidad porque no se aplica la ley. Hay que aplicar la ley. Son 400,000 muertos. No puede ser. No obstante que la Organización Mundial de la Salud avisó, otros países avisaron, ¿sí? Sí. No hicieron caso. No hicieron caso y eso se llama negligencia. Abogado Javier Cuello Trejo, ¿qué sanción contempla la ley para estos delitos que le imputan a Hugo López? Pues es un homicidio de comisión por omisión. Ajá. O sea, es delito grave. Ok. Si o sea, podría parar en la cárcel y cumplir una condena de años en la cárcel. Yo creo que sí. Es más, yo no conozco al doctor López-Gatell. Lo conozco en televisión. Lo conozco porque diario salía a decir cosas que de veras solamente los idiotas lo creían, ¿no? Pero no tengo nada contra él. Simple y sencillamente me duelen mis dos empleados, ¿sí? Que sufrieron la muerte de sus familiares. Y como me duelen muchos mexicanos que han muerto, amigos que se han muerto. Licenciado Javier Cuello Trejo, ¿cuánto podría tardar este proceso? Mire, si existe voluntad,
del Ministerio Público muy pronto. Hay mucha evidencia. Ujú. Hay asuntos en que se tardan más porque hay que recabar pruebas. Pero aquí hay mucha evidencia. Hay científicos, hay exsecretarios de salubridad, hay gente que puede testiguar, ¿sí? Ujú. Y evidencia gráfica, noticieros, declaraciones de él, películas, filmaciones de cómo se está muriendo la gente, ¿sí? No creo que la Hay fiscalía... incluso un libro de una Así es, de doctora, una científica. doctora. Sí. Lo aportamos como una prueba también, ¿no? Ujú. Y a ver qué pasa. Pero ya es justo y es necesario, Alejandro, que en México se aplique la ley sin distingos, sea quien sea. ¿Por Pues qué, Alejandro, en otras épocas se hizo? ¿Por qué entraron a la cárcel exsecretarios de Estado, ujú. directores de paraestatales? ¿Por qué? Porque, exacto, había voluntad política. Es lo que le pedimos. Yo creo que el señor presidente es muy respetuoso de lo que determina el Poder Judicial, ¿sí? Y el Poder Judicial ha determinado que se investigue al doctor López-Gatell. Pues estaremos muy atentos, como todo México, seguramente, abogado Javier Cuello Trejo, de este proceso y de su desenlace, porque efectivamente hay más de 400,000 familias y creo que estamos hablando de un número conservador, agraviadas, enlutadas y millones más de mexicanos también molestos por esa actuación. Muchas gracias, abogado. Le agradezco, como siempre, su disposición y créame que si yo estuviera en algún momento denunciado por Javier Cuello Trejo, estaría pero muy preocupado. Mire, no es Javier Cuello Trejo, es la ley. Así es. Le mando un abrazo. Igualmente, Mucho éxito. igualmente para usted y un gran año. Muchas gracias. Igualmente, gracias a usted. Gracias, buenas noches.